Una cordial bienvenida a Literarte Fusión. Es un gran placer, como siempre, poder estar aquí con ustedes compartiendo. Hoy estoy sola, María Paz no pudo acompañarnos por cuestiones de trabajo y estudio, pero bueno, vamos a darles aquí en esta presentación una información generalizada, pero un poco detallada igualmente sobre nuestra propuesta, nuestra fusión de negocios, imagen e identificación. Entonces yo, sin más preámbulo, quiero iniciar con esta presentación y vamos a compartirla. A ver, yo creo que ya estamos compartiéndola. Ok. Vamos a compartirla para que ustedes puedan observar aquí negocios, imagen e identificación. Vamos a iniciar entonces a contarles cómo es esta cuestión de esta propuesta, cómo vamos a trabajar un poco esta propuesta de negocios, imagen e identificación. Ya más detalladamente lo haremos más adelante, o si necesitan una consulta personalizada, con el mayor gusto internamente nos pueden contactar a través del Messenger, del correo electrónico. En fin, entonces vamos a iniciar con negocios. Estamos tratando de innovar y fusionar algunos temas para encontrar herramientas que nos ayuden a mejorar esa interacción, especialmente en el campo de los negocios, afianzados en los conocimientos y metodologías aprendidos y estructurados a través de la universidad y la práctica profesional. Mencionamos a través de la universidad y la práctica profesional porque es como María Paz y yo hemos obtenido los conocimientos, además de también de haber podido leer otros textos adicionales a todos los aprendizajes o todo ese bagaje de la enseñanza en la universidad. Entonces esto es todo adicional, pero es como la forma en que nosotros adquirimos esa estructura, esa metodología y toda esta cuestión de conocimiento a través de la universidad y de práctica profesional. Entonces, la información y datos que proporcionamos en esta presentación están basados en los temas de nuestra propuesta. Queremos hacerlo de una manera generalizada para que conozcan un poco más sobre nuestra idea. Como les contaba al principio, lo queremos hacer, vamos a decirles los negocios, cómo lo vamos a fusionar, cómo lo vamos a tratar, de igual manera la imagen y la identificación. Entonces, con esto deseamos contarles que vamos a manejar el tema de la narrativa en los negocios, cuya función principal es comunicar un concepto, idea o guía con claridad, pero de manera armónica a través de breves relatos que conecten con los clientes, proveedores y otras relaciones en general, ¿no? De gran utilidad, involucrando la imagen profesional y del negocio, obviamente, o la imagen empresarial que llamamos habitualmente, pero por lo general en el emprendimiento pues la imagen se enfoca de otra manera, de acorde a su estructura y todo, pero bueno, ahí vamos paso a paso. Luego de esto incluye diseños que hay que crearlos para luego evaluarlos. Obviamente estos diseños se crean inicialmente, se hacen como unos bosquejos, o esto se trabaja con el cliente, se trabaja con el emprendedor o con el dueño de la idea, del negocio, y luego se va modificando si es necesario y se llega ya pues al resultado general, ¿cierto? Realizar cambios que sean necesarios, como les decía, para poder definir el modelo, entre otros aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? La identificación, análisis de la idea de negocios, si es viable, si se puede empezar a ver como un hallazgo, como un gran descubrimiento, como quien dice, esta idea es innovadora en medio de que de pronto haya competencia, pero es una forma diferente de llevarla al mercado. A partir de tener la idea definida, se inicia la realización del plan de negocios, identificando otras variables y estrategias para incursionar en el mercado seleccionado de manera calculada y cuidadosa. De igual forma, si piensa incursionar en el mundo digital y necesita acompañamiento en la creación de su página web o manejarlo a través de redes sociales, entre otros servicios, nosotros estamos listos para esto. Ustedes saben que María Paz está haciendo un doctorado que tiene esa concentración de comunicación, digitalización y comunicación estratégica. Entonces, sin olvidar que nuestro principal objetivo, o sea, el de Literarte Fusión, es fomentar la lectura. Basados en esta parte, fusionamos los negocios en general para la imagen personal y profesional. Obviamente, aquí en los negocios hablamos de la imagen ejecutiva profesional, que es
es la misma conectada a la personal, porque tú eres una misma persona, pero vas a reflejar esa imagen profesional. Y por último, la identificación de cada factor necesario para avanzar, mediante la utilización de algunos géneros literarios, especialmente el uso de la narrativa en los negocios y la utilización de las figuras literarias o retóricas. Las figuras retóricas o literarias son mecanismos que alteran el uso normal del lenguaje con el fin de obtener un efecto estilístico. Las figuras retóricas ayudan a captar la atención, sorprenden por su originalidad y poseen un gran poder de sugerencia y persuasivo, permitiendo una comunicación más eficaz. Las figuras retóricas no solamente se emplean en el lenguaje literario, sino también en el periodístico, el publicitario, el político, entre otros, y obviamente en el lenguaje coloquial. Entonces aquí vamos a mencionar, mira, algunas figuras retóricas. Las figuras retóricas se pueden clasificar según el plano lingüístico, figuras semánticas, morfosintácticas y fónicas. El procedimiento empleado de figuras de dirección, de pensamiento y tropos. Pero vamos a hablar de las más utilizadas, no vamos a ahondar en esto porque esto ya sería para el manejo de la literatura a nivel más profesional y profundo. Aquí lo vamos a hacer conectándolo con algunas herramientas y elementos de la literatura que nos puedan servir para utilizar en los negocios. Entonces aquí vemos las figuras, algunas figuras literarias que son las más usadas, las más usuales, porque hay más de 100 figuras literarias o retóricas. Entonces aquí está la anáfora, que es la repetición de una o más palabras al comienzo de los versos. Eres tan bella como el ocaso, eres tan bella como la luna llena. Sí, eres tan bella, eres tan bella. Es la repetición al principio. Metáfora, relación de similitud entre dos elementos que por separado no tienen ninguna semejanza. Caen lágrimas de sus tristes bolitas de cristal. ¿Sí? Entonces, las bolitas de cristal. ¿Sí ven? Entonces, aquí está también la alteración, la comparación, la prosopopeya, el pleonasmo, que en otro caso el pleonasmo sería mal visto como esa repetición, pero por ejemplo en la poesía y en algunos géneros se utiliza el pleonasmo. El polidectón, la prosografía, el hipérbaton, la ironía, muy usada, la onomatopeya y la hipérbole. Estas son las más usadas, ustedes luego pueden de pronto en un libro o en Google pueden encontrarlos y mirarlos más detalladamente si desean ahondar en esto. Vamos con la imagen, miradas que no alcanzan a descifrar. La imagen, hablamos que la imagen personal, pues de ahí se parte todo. Nosotros no podemos dividir el cuerpo en 4 partes, pero sí podemos cambiarle la imagen a nuestra percepción personal. Por ejemplo, cuando estamos en una cuestión familiar o descomplicada, casual, es una cosa, pero cuando ya vamos a hablar de una imagen profesional y proyectarla de una manera más profesional y ejecutiva, entonces tenemos que hacer transformaciones y cambios a esa imagen. Y lo mismo con la imagen empresarial o del negocio. Entonces, el interior reflejado a través de la imagen externa. Factores que inciden en la imagen. ¿Sí? Entonces, factores que inciden en la imagen están los internos y los externos. Dentro de los internos está la credibilidad en lo que valgo y en lo que represento. Esa certeza, esa seguridad de quién soy, qué soy y para qué sirvo, ¿no? En los externos está un conjunto armónico de belleza integral y carisma y buena comunicación. Pero si podemos mirar en el centro está entre lo interno y lo externo. Entonces aquí en esa parte del medio está la parte de la gente que no se define y que no tiene completo su autoestima, o sea, no tiene sus valores internos, interpersonales definidos o bien afianzados y, por cierto, entonces refleja externamente cosas que no son negativas, una imagen que no se puede traducir realmente. Entonces esto es muy importante tener definido nuestra autoestima sin irnos al otro extremo que ya es el ego levantado, pues que decimos. Pero vamos a hablar de las miradas, me parece muy curioso esto, porque obviamente dentro de la imagen está la parte, todo esto es la parte de miradas, de gestos y todo esto. Pero aquí las miradas triviales y superficiales, y las miradas las dividimos en triviales y superficiales y profundas y analíticas, ¿sí? Bueno, la ilusión, dentro de las superficiales está la ilusión del momento y el efecto pasajero. ¿Por qué? Porque dentro de estas imágenes está
superficial y trivial está cuando tú ves o alguien ve a una persona, una mujer, un hombre, muy atractivo, muy bien comportado, esto, pero cuando ya de pronto entra a hablar con esa persona, a intercambiar palabras o ideas, entonces ya la imagen se distorsiona y el efecto es pasajero. O sea, son imágenes que vemos de momento, que nos causan atención, pero no tienen un efecto duradero ni profundo. Lo que no pasa con, obviamente con esto, valga la redundancia, con las profundas y analíticas, que es la imagen integral. O sea, la imagen compensada entre lo interno y lo externo, entonces eso es lo que se proyecta y esa imagen perdura. Esa imagen es la que queda y la que debemos grabar y proyectarle a nuestros clientes, a todas las relaciones que tengamos en nuestro negocio. Debemos proyectar esa imagen de seguridad integral, tanto interna como externamente, pero seguramente si no estamos bien internamente, externamente así tengamos un buen vestido o un buen maquillaje, si son mujeres, no vamos a proyectar nada, absolutamente nada, o vamos a proyectar algo negativo o se va a distorsionar la real imagen o lo que realmente somos. Bueno, sigamos con la imagen. Se comunica de diversas formas, o sea, el lenguaje. Existe el lenguaje verbal y el no verbal, como muchos de ustedes saben. Dentro del verbal está la transmisión del mensaje, volumen, tono, velocidad y fluidez, y la entonación. Entonces, cuando tú te comunicas verbalmente con un cliente, con una persona, con otro proveedor, con esas relaciones, ese networking que se llama en inglés, que necesitamos hacer cuando somos de negocios, tienes que tener muy, muy claro cómo te vas a comunicar, la manera como te comunicas, porque a veces tenemos que discernir y tenemos que saber que esto es un negocio con una persona tal vez que yo nunca he visto, que no conozco. No es una cuestión coloquial, aunque hay amabilidad y ciertos comportamientos de confianza, pero eso es mentira, porque es una persona completamente ajena a mí que está mirando cualquier cosa negativa o que no le guste para no hacer el negocio o para no interactuar con nosotros. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta ese mensaje, cómo lo mandamos, cómo lo emitimos, el tono de voz, cómo lo manejamos, la fluidez, la entonación, la rapidez, como lo decimos, ni muy rápido ni muy despacio, tiene que tener una medida justa, unas palabras justas y propias, apropiadas para el momento y para la circunstancia y el tema del cual estamos hablando y debatiendo. Bueno, dentro del lenguaje no verbal está la paralingüística, el conjunto de signos no verbales, que son los gestos y toda esta cuestión que ya todos ustedes, la mayoría, saben, ¿cierto? El guiño del ojo, la mueca así, bueno, gestos en general, ¿no? Está también la kinésica, que es el lenguaje corporal, la forma como nos paramos, cómo accionamos nuestras manos, y está también el prosémico, la prosémica, que es el espacio que rodea nuestro cuerpo. Aquí más adelante en esta figura les voy a explicar. Aquí está en la primera el lenguaje verbal, estamos intercambiando. De pronto ya aquí ellos están ya se conocen, de pronto entonces ya se pueden un poco relajar un poco más, pero inicialmente nosotros tenemos que tener como esa medida justa y no ser demasiado rígidos y serios, pero tampoco ser demasiado relajados y abiertos, sino ser muy concretos, muy puntuales, con muchísima amabilidad y eventualmente una sonrisa, claro que sí. Aquí está la gente con sus gestos, se mira, corporales y levantando sus manos, sus pies, toda esta cuestión. Y la niña con sus gestos faciales, como de asombro, como qué pasa. Y aquí está la que les decía de la prosémica, que es este espacio, que es la zona íntima, que está entre 20 y 120 centímetros, la íntima. Está la zona personal, aquí está 60 y 360 centímetros. La zona social ya alrededor, donde podemos interactuar con otras personas, y la zona pública, que ya es donde está todo lo ajeno a nuestra parte ya social, íntima y relacionado con nosotros directamente. Hay que tener mucho cuidado con esta parte del acercamiento a otras personas, en el sentido que hay mucha gente como que se molesta cuando tú te acercas demasiado, o puedes incomodar, o por supuesto no vas a tocar una persona que tú no conoces, mucho menos si es una cuestión de negocio seria, que tú vas a empezar a tocarle el hombro, el brazo, porque a veces somos muy dados a de que después de 5 minutos ya creemos que tenemos suficiente confianza e interacción porque la otra persona es amable, y entonces vamos accediendo a estos comportamientos, y eso nos puede restar importancia y claridad en lo que queremos y en nuestro negocio, la imagen de nuestro negocio, ¿cierto?
Bueno, entonces aquí tenemos algunas imágenes de, a ver, aquí tenemos, sí, saber comunicar desde el comienzo, lo que les decía ahora, desde el comienzo tenemos que reflejar esa imagen de seriedad, eso, pero con mucho respeto, con mucha educación, con las normas de protocolo, etiqueta, todas las que tú quieras saber de educación, o sea, el saludo, mucha amabilidad, mucha cordialidad, la vestimenta y la postura apropiada, o sea, tenemos que tener una postura, no vamos a levantar los pies por allá o a rascarnos, o sí, ciertas cosas así. El lenguaje verbal indicado, si ves aquí ella acciona, pero de una manera muy suave, muy amable, y aquí estamos las normas de etiqueta y protocolo. Cuando tienes una reunión o una comida, un almuerzo de negocios, tenemos que saber cuándo empezamos a comer, cómo usamos los cubiertos, a qué horas llegamos, toda una serie de normas de etiqueta y protocolo, cómo ir vestidos y todo esto. El vestido en esta cuestión de profesional de negocios o de una imagen ejecutiva, pues tiene que irradiar esa complejidad en el sentido de que vamos por un negocio que queremos cerrar, y de acuerdo al nivel del negocio, pues obviamente también tenemos que vernos y actuar, ¿sí? Aquí está la seguridad y armonía en el lenguaje no verbal, o sea, los gestos. Tenemos que saber hacer reírnos, claro que tenemos que reírnos, pero tenemos que saber hasta dónde. Pues las carcajadas, obviamente, con gente que acabamos de conocer, pues no son como muy prudentes, aunque mucha gente las hace y de pronto pasan desapercibidas, pero simplemente a mí me parece que uno debe como ir step by step, paso a paso con todo esto. Hay que tener mucha amabilidad, cordialidad y ser amable, reírnos un poco y todo, pero con mucha moderación. Aquí tenemos la imagen como parte de un negocio. Entonces ustedes les habla de la imagen personal y profesional, pero entonces la imagen como parte de un negocio, para los que de pronto no saben mucho, ya yo sé que la mayoría lo saben, pero entonces son el nombre de la empresa, el logo y otros símbolos, el eslogan, los colores que identifican tu empresa, tu compañía, la página web, el brochure, la comunicación interna y externa, la publicidad, las relaciones públicas, entre otros elementos, pero estos son los más importantes y la mayoría. Nosotros trabajamos en esto también. Identificación, quiénes somos y qué queremos hacer en realidad, desarrollando nuestras habilidades y la capacidad para proyectarnos. Identificación de aspectos, primarios y variables internas y externas que nos sirvan para diseñar y promover y saber si estamos listos para incursionar en ese mundo que escogimos para emprender y navegar. Tratando de mantener el equilibrio cuando el clima y las olas comiencen a interferir en la fluctuación de la economía, o sea, el mercado, propiciando ondas que puedan ocasionar daños y que debamos intentar controlar para minimizar los riesgos. Bueno, aquí en esta narración de esta identificación estoy haciendo uso un poco de la narrativa. Eso quiero que lo tengan muy claro, porque de pronto mucha gente no lo entiende, porque ya hay que ser muy concreto y muy puntual, pero esa es la idea de nosotros, cambiar un poquito ese concepto rígido y muy temático y muy puntual, y darle un poquito un toque más armónico, como narrar, por ejemplo, aquí, como les decía, de la fluctuación de las olas y todo esto, ponerle un poquito más como de color, de conectarlo con esa narrativa, esa la parte literaria. Bueno, entonces aquí tenemos identificación de factores esenciales para saber con qué se cuenta para desarrollar el plan de negocios, partiendo de la idea definida y viable, el presupuesto, las finanzas, la capacitación, la asesoría profesional, la capacidad para realizar negociación y conexiones, o el networking que llaman en inglés, realizar un análisis del entorno cultural, costumbres, nivel adquisitivo, grupos de edades, qué le hace falta a la comunidad, comunicación asertiva, encuestas, eventos, publicidad, etc. O sea, un estudio de mercado con consumidores, todas las variables que puedan ayudar a conocer mejor el mercado donde se piensa incursionar, o sea, todo esto de la parte de los precios, la oferta, la demanda y todo eso, entre otros, ¿sí? Listo, aquí les mostramos nuestros servicios para los que estén interesados, y si quieren saber más internamente por el Messenger o a nuestro correo nos pueden escribir. Mire, cover letter, o sea, la carta de presentación, revisión y diseño de resumen en inglés, diseño de flyers, brochure de productos, servicios y eventos, creación de logo y marca, identidad, etiquetas, eslogan, la misión y la visión y estrategias de comunicación mediante la narrativa en los negocios, clientes y proveedores. Bueno, o sea,
Esto todo es, lo diseñamos, pero nosotros no hacemos, por ejemplo, ya imprimir ya los flyers, los broches, nosotros no los imprimimos, solamente los diseñamos, les damos el diseño para que ustedes los puedan mandar a imprimir. Ya aquí tenemos ya la parte final, entonces les agradecemos muchísimo. Ya saben dónde nos pueden encontrar en Facebook, especialmente en Facebook, pero estamos en Instagram, en YouTube. Ahora estamos en TikTok también, pero obviamente es una forma más coloquial y más alegre y dinámica. Entonces realmente el negocio en Facebook pueden encontrarnos ahí si tienen alguna pregunta o necesitan o requieren de alguna consultoría de negocios, de imagen, de identificación, o requieren de alguna pregunta simplemente personal o algo así, o alguna duda que tengan. Les agradecemos mucho, me despido en nombre de María Paz y en el mío propio, y nos vemos en la próxima.